¿Tiene la modernidad la responsabilidad de que la poesía haya perdido relevancia en las sociedades modernas y particularmente en la República Dominicana? ¿Qué ha pasado con los poetas que han perdido aparentemente el estímulo y sus publicaciones son menos frecuentes? Ocurre que la poesía como género que refleja, por supuesto, la vivencia y particularmente el sentimiento y el afán continuo en búsqueda de la felicidad, por ejemplo, no está tan presente hoy en un mundo tecnológico y queremos por eso discutir qué está pasando con la poesía. Nuestro primer invitado para discutir durante esta semana el tema de la poesía en República Dominicana, un género en decadencia, es José Rafael La Antigua, escritor, poeta además, que insiste en la poesía. Recientemente acaba de publicar un libro de poemas. Y quien fuera ministro de Cultura, ustedes lo conocen, es una persona muy conocida, muy premiada. No digo que los premios que haya recibido hayan sido muchos, sino no, merecidos, por supuesto, José. Gracias por venir a acompañarnos en este diálogo y ser el iniciador y el primero en dialogar con nosotros sobre este tema que no es comercial, no es ni siquiera un tema de la televisión, es algo porque uno se atreve. ¿Qué está pasando con los poetas o con la poesía? ¿Se puede hacer esa correspondencia? ¿Es solamente un problema de los poetas o un problema del género? Mira, yo creo que la poesía, hay que partir de ahí, siempre ha sido un género de minorías. Si nos circunscribimos al ámbito nacional, al ámbito dominicano, pues vamos a ver que históricamente la poesía tuvo incidencia social importante, quizás fundamentalmente cuando éramos una aldea, ¿verdad? La presencia de Fabio Fiallo, de Héctor J. Díaz, de Osvaldo Basil, de tantos poetas importantes, que permitieron de alguna forma u otra, no sé, porque lo que se habla hoy de lectoría, vamos a hablar de eso más adelante si quieres, es un problema que viene de muy lejos, pero lo cierto es que tal vez sin leer las publicaciones de estos autores, nuestros padres y nuestros abuelos declamaban algunos versitos de Fabio Fiallo y de Héctor J. Díaz, ni hablar, porque incluso se escuchaba mucho en la radio. Él también era un locutor y declamaba él mismo sus poemas en la radio. Sí. Había una incidencia de la poesía, una incidencia del género, como tú dices, que fue con distintos matices cobrando un auge, cierto auge, vamos a decirlo así claramente, porque creo que es así, en las etapas posteriores. Incluso, para ponernos quizás en el movimiento más reciente, antes de que viniera el fuerte flujo de los muchachos de los 80. En la etapa pre-revolución de abril y en la etapa post-revolución de abril, hay una incidencia también social de la poesía. La poesía sorprendida, por ejemplo. Bueno, ¿no? pero la poesía sorprendida fue importante, pero llegó a un núcleo, diríamos, menor, no tuvo, diríamos, una presencia social en el marco en que estoy desarrollando la idea, este concepto. Entonces, en esa etapa pre-revolucionaria es lo que yo he afirmado varias veces, incluso fue uno de los temas que toqué en mi exposición como el discurso de ingreso como miembro del número de la Academia de la Lengua, la importancia de Pedro Mir, un poeta que incluso es desdeñado por algunos poetas de nuestros, de los más reconocidos. Sí. Un gran amigo español, muy culto, me decía en meses pasados, en una reunión de poetas, ¿no?, que por qué mi afán con Pedro Mir, que él no le encontraba. Y bueno, habría que ser dominicano, desvincularse de cualquier tipo de prejuicio en cuanto a las formas de ejercer la poesía, para comprender lo que, repito, ya yo he formulado y afirmado, es que Pedro Mir funda la nación dominicana posterior a la era de Trujillo. Quiero decir, hay un país en el mundo, se pregonó en todos los espacios del país, en los núcleos obreros, en los núcleos estudiantiles, lo declamaban en los grupos de poesía coreada, en fin,
Hay un país en el mundo, es un gran poema, Sí. y es un gran poema fundador de ese nuevo país que comenzaba a ver la luz de la Hay libertad. quienes lo ven como un poema de circunstancia y por Bueno, tanto a Pedro Mir como si fuese también no un poeta social, sino un poeta que se monta en una nueva ola y que contribuye con una pero lo popularización de fue en la alguna poesía. medida Neruda muchas veces. Y el propio Neruda que dijo que la Araucana de Alonso de Ercilla es el poema que fundó a Chile, Sí. él también podría verse, es un gran poema, es una cosa extraordinaria, monumental, pero podría verse también como un poema circunstancia. Neruda abordó la circunstancia muchas veces, eso no le quita valor y trascendencia al poema. Ya. Lo que he querido decir siempre es que hay un país en el mundo, fue el último o el único gran poema al margen de las producciones de los poetas románticos y modernistas, ¿m?, que caló en la población. Ya. Ningún poeta, otro poeta dominicano, ha logrado lo que logró Pedro Mir con Hay un país en el mundo. Pese a los signos populares que tuvo, por ejemplo, con Padre Mon, no es comparable con No, Padre Mon no, de Manuel del Cabral no, con no, Hay no. un país en el No, mundo no de hay Pedro Mir. comparación, no hay comparación. Además, es un poema de una estructura mayor, ¿verdad? Más difícil quizás de poderse asimilar en términos de repetición en los núcleos sociales que no son asiduos a la poesía. Un gran poema, indudablemente, pero hay un país en el mundo, la gente se aprendió trozos de ese poema Trozos. completos, Sí. ¿no? Y en la época, los estudiantes, en los grupos de poesía coreana hicieron muy bien al desarrollo de esa poesía. Tanto de esa etapa pre-revolución de abril como los poemas posteriores a la revolución de abril, o los poetas y poemas tuvieron una fuerte incidencia social. El último núcleo que tuvo presencia importante, primero en la academia, en la UAS, pero también lo tuvo en los círculos, es una etapa que había suplementos, que había discusiones, había debates, y habían suplementos literarios, y habían suplementos, claro, Sí, sí. estaba aquí del diario La Noticia, que estaba Aquí, sí, León David, Mateo Morrison y demás, sí. estaba Auditorium, estaba, bueno, habían suplementos. Biblioteca, que Bueno, comenzó biblioteca viene después. después, porque ya Comenzó biblioteca después. nace en el 83, pero Sí. habían suplementos literarios y tenían presencia. Fueron los muchachos de los 80, los entonces muchachos de los Sí. 80, que ya hoy todos pasan de la cincuentena. Inauguran la joven poesía dominicana. Bueno, la Con el joven, taller César sí, Vallejo. sí, la joven poesía dominicana es ese grupo al que pertenecieron lo de la llamada generación de posguerra, Sí. Mateo Morrison, Sí. Tony Raful y demás. Pero estos muchachos que son los que plantean la ruptura con el pasado poético, de alguna manera son los que vienen a enfrentar la tradición y a enfrentar y a debatir con los sesentistas, los de los Ya, 80, ya. plantean un nuevo tipo de poesía. Hoy lo vemos con mayor claridad todo y vemos cuál fue la trascendencia de ese grupo y cuáles fueron sus grandes aportes. Yo creo que ese grupo es el último que logra incidencia social, porque Social, por ahí va la cosa relevante. que queremos Sí, claro. para un poco responder tu pregunta. ¿Ha caído el género? No, se sigue cultivando. Se sigue cultivando. Hay mucha gente escribiendo poesía, hay gente joven valiosa, hay talleres literarios que siguen funcionando muy bien, pero hay menor receptividad al género. Vamos a ver, analizar eso en el segundo segmento de este programa sobre la poesía dominicana con José Rafael Lantigo. Héctor Inchaustegui Cabral, Franklin Mieses Burgos, Domingo Moreno Jiménez, son algunos de los poetas emblemáticos de una época de la República Dominicana. Han tenido seguimiento y han florecido ellos en los jóvenes poetas que han seguido expresándose poéticamente sobre el devenir de la República Dominicana. Aunque sean grupos menores dentro del ámbito no solo social, sino propiamente cultural, los que continúan estudiando y evaluando la poesía de estos poetas, pienso que sí, Sí. pienso que sí.
Claro, ahora que se ha celebrado un foro sobre el tema era la ruptura en poesía, toda nueva generación trata de romper el molde anterior, ¿no? Y obviamente Moreno enfrentó a los anteriores suyos, aunque Moreno me decía en una ocasión cuando yo preparaba su biografía que en su época, hablaba de su época juvenil, había muchas lunas, pero el sol era Rubén Darío. Sí, claro, el modernismo, el padre del Era el modernismo. padre, ¿verdad? Sí, Sin sí. embargo, él rompe las ataduras con el modernismo, del que fueron fieles los Fiallo y muchos más aquí, Pérez Alfonseca y demás. Ahora, Su poema emblemático, el poema de la hija reintegrada, es una pieza. es una pieza, ¿verdad? De un De valor un gran valor irrefutable, poético. así Sí, es. ciertamente. Bueno, entonces yo creo que sí. Fue miembro del Instituto de la Poesía. Bueno, lo fundó. Lo fundó el Lo Instituto fundó, de la Poesía en San El Cristóbal. Instituto de la Poesía Osvaldo Basil, claro que Osvaldo sí. Basil, Sí, sí, sí. sí. Mira, yo pienso que si algunos, yo no creo que las nuevas generaciones, como tampoco lo hicieron los ochentistas y los que le siguieron después, han estudiado muy bien a poetas como Héctor Inchaustegui Cabral. He escuchado algunas opiniones, diríamos, adversas a la poesía de Héctor Inchaustegui. Pienso que no se ha estudiado debidamente esa gran poesía. Pero mira, Pero en el caso de Manuel del Cabral, de Moreno Jiménez, obligatoriamente el poeta que intenta plantearse el oficio con seriedad tiene que acudir a esa fuente. he escuchado versiones sobre Héctor Inchaustegui Cabral. Por ejemplo, intelectuales dominicanos que entienden que el gran poeta social de la República Dominicana es don Héctor Inchaustegui Cabral. Sí, hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que no, que realmente hizo uno que otro poema. Bueno, yo no comparto ese criterio de algunos poetas importantes que hemos discutido ese tema. Pero creo que es un poeta que merece un redescubrimiento de toda su obra, ¿no? Desde esos grandes poemas sociales hasta, por ejemplo, el Diario de la Guerra, que él publica después de la Revolución de Abril, y que es otra estructura y tiene es otro el cursor poético que él trabaja. ¿Y qué te parece el tema de la poesía, digamos, popular, en el sentido de poetas como Juan Sánchez Lamut, por ejemplo? Tremendo poeta, ¿eh? Es un poeta completamente sin una mayor formación. Es un poeta como Moreno, que no tuvo una gran formación cultural, no tuvo grandes lecturas. Fueron poetas, si se quiere decir, naturales, espontáneos, pero no por eso dejaron de ser grandes poetas. Yo pienso que en alguna medida lo fue Neruda, que al decir de algunos fue un caballo desbocado, produciendo poemas y poemas. Ahora mismo acabo de leer unos poemas desconocidos que aparecieron en sus papeles y me encantó. Un pequeño libro de poemas, lo compré ahí en Cuesta. Es de reciente publicación. Poemas que no aparecen en ninguna antología, que se consiguieron mucho después de su muerte. Es el gran Neruda. Neruda es un poeta extraordinario. Si yo te pidiera, José Rafael, que me dijera cuáles son, en tu criterio, los 5 poetas ya fallecidos, vamos a llamarle de ese modo, dominicanos más importantes, ¿con quién comenzarías? Yo creo que, sin lugar a dudas, nuestro poeta más importante es Manuel del Cabral. Manuel del Cabral. Es un poeta extraordinario, de luces inmensas, capaces de crear unos versos desconcertantes, maravillosos, y a quien siempre se vuelve complacer. Su poesía se vuelve complacer. Manuel del Cabral. Yo continuaría con Franklin Mieses Burgos. Franklin Mieses Burgos. Otro poeta que merece mucho estudio, porque es un poeta extraordinario. Sí. Que tampoco estudió. No. Porque también la poesía en la República Dominicana se ha dado como un brote de expresión popular. Casi silvestre. Silvestre. ¿No? Bueno, pero qué poetas. Sí. Porque Franklin Mieses alguna Burgos. vez yo he dicho en algunos lugares que realmente no hemos tenido la oportunidad. Lo mismo pasa con otros géneros literarios, pero fundamentalmente con la poesía, de que nuestros grandes poetas se hayan podido difundir, como se ha difundido Vallejo, como se han difundido. Porque hubiera
he peleado de tú a tú con muchos de los grandes. Tomás Hernández Francos, Yelida, Buen poeta, pero el poeta de un gran poema. El poeta de un gran Sí. poema. Pero Dios te digo una cosa. Pero pasa ¿qué igual necesita con Pedro Mir, por Sí, ejemplo. sí, no necesita más. No necesita más. Más que Yelida un es un poema. poema perfecto. Un poema maravilloso que tú dices, bueno, ¿para qué tenía que escribir más? ¿Y por qué tengo que a veces, como le ha pasado a otro, adentrarme en su pasado trujillista, los libros pro-trujillistas que escribió? Déjeme con Yelida, yo voy a olvidar lo otro. Decía nuestro gran amigo y hermano Andrés L. Mateo, una conferencia formidable que pronunció en la antigua Biblioteca Nacional sobre Héctor Inchausti y Cabrera, hablaba de la balada y el péndulo. ¿Por qué? La balada y el péndulo. Fue una conferencia magistral que luego él la publicó en libro. Es un trabajo sobre el Héctor Inchausti Cabral, poeta social, denunciador, que denuncia la injusticia social en épocas de la era, pero que al mismo tiempo pendulaba, decía Andrés L. Mateo, en su rejuego personal con la dictadura, sin hacer ningún daño, obviamente, ¿no? No importa, yo quiero ver al poeta y olvidarme de lo otro. Entonces, no me interesa lo otro. Luego, yo creo que tendríamos que darle un puesto de primerísima línea al que yo he llamado el poeta mayor. Poeta mayor porque es el que plantea la ruptura con lo anterior y se introduce en un nuevo camino dentro del versolibrismo, que es Domingo Moreno Jiménez. Domingo Moreno Jiménez. También con una obra excepcional, donde hay cambios bruscos, pero donde tú te encuentras a veces con poemas de una dimensión extraordinaria. Hay que colocar en su justo lugar a Pedro Mir. Yo tengo un respeto especial por el Pedro Mir de Hay un país en el mundo, por el Pedro Mir de 6 momentos de esperanza, porque fue el poeta que hizo o escribió o narró lo que era el país en ese momento y lo que iba a ser después. Para usar tus propias palabras. palabras. Dentro de un canon ideológico, pero bueno, ese era el valor del momento. Para usar tus propias palabras, Pedro Mir fundó la nación dominicana post era de Trujillo. Era de Trujillo. Totalmente. Es un poema fundador. Léase el poema y se comprenderá por qué la gente lo entendía, la gente menos culta, los estudiantes, los obreros, cuando eso el sindicalismo estaba muy fuerte. Nos falta uno. Por eso. Yo le daría un puesto para que nunca muera su presencia en nuestra poesía a Fabio Fiallo. Fabio Fiallo. Fabio Fiallo no lo conoció nuestra generación, ni mucho menos las generaciones que nos han seguido. Pero Fabio Fiallo fue el gran gurú durante mucho tiempo. Además, quizás haya sido el único y quizás haya sido el único poeta dominicano que alcanzó cierta resonancia internacional en esa época y que tuvo relaciones con figuras importantes de la poética continental. Yo, hoy un olvidado, pero cuando tú vuelves a sus versos, y de seguro, si nos está viendo Pablo Maquín, está gozando esta entrevista, porque con él hemos conversado las maravillas de la poesía amorosa de Fabio Fiallo. Nadie más ha vuelto a escribirla igual. Igual no se puede, no, definitivamente. Vamos a hacer una pausa con José Rafael La Antigua, hablando sobre poetas y poesía dominicana. Y vamos a entrar en este último segmento en una parte que tiene que ver con los poetas vivos. En un momento. La poesía dominicana de la época contemporánea, digamos, del periodo democrático, desde la caída de la dictadura de Trujillo hacia adelante, ha sido una poesía marcada por los acontecimientos de la patria. Es decir, la Revolución de Abril de 1965 es un acontecimiento que rompe una quietud en sentido general en las letras dominicanas y particularmente en la poesía. De los poetas vivos de República Dominicana, incluyendo esa generación prometedora, extraordinaria de los 80, ya hay algunos que han ganado Premio Nacional de Literatura, como el caso de José Mármol. Así es. O tenemos otros, como el caso de Norberto Gems, que se fue del país y que está vivo todavía, que son poetas relevantes. ¿Cuáles considera que son los 5 poetas vivos más importantes dominicanos? Esa sí que es una lección difícil. Y no difícil
Y no difícil porque uno no puede tener más o menos una apreciación de las obras de estos poetas, diríamos, los más contemporáneos, los más cercanos, sino por el dilema que se le plantea a uno de dejar fuera, escoger uno y dejar fuera a otros, ¿no? Se ponen bravos incluso si uno hace. No, incluso hasta cuando se hacen las antologías siempre hay debates y discusiones. Hay debates porque siempre son, bueno, las antologías siempre serán apreciaciones personales te voy a facilitar entonces las respuestas. Te voy a preguntar, ¿qué piensas de la poesía de Alexis Gómez Rosa? Es un gran poeta, es un poeta importante, es un poeta indudablemente importante, un poeta de ruptura, un poeta que ha establecido algunos cánones, no todos exitosos, pero que sin lugar a dudas es un poeta importante. ¿Qué piensas de la poesía de José Mármol? José Mármol es, como ya hemos dicho otras veces, el líder de los 80. El líder de los 80. Eso trae problemas a veces con los ochentistas, ¿verdad? Porque no es un problema de un grupo homogéneo que yo encabezo, dirijo y lo conduzco hacia la victoria en una guerra. No es eso. Pero sin lugar a duda, el poeta que asumió el liderazgo de los 80 por su obra. Por su obra. El año pasado se celebraron los 30 años del Ojo del Arúspice, que es un poemario rompedor, ¿verdad? Primera edición salió en 1984. Sí. Luego, por supuesto... 30 años el año pasado. 30 años. Sí. Ahora... Pero luego están los dos encuentros con las otredades. Con las mismas otredades, exactamente. Y luego ha ido produciendo más. Hochi tiene otros libros también formidables. Él no ha bajado su nivel como poeta. Yo pienso que ha ido creciendo mucho. Y es uno de los grandes poetas, sin lugar a dudas, de esta época. Hay un poeta importante, fallecido recientemente. Yo lo valoro mucho porque siempre me gustó su poesía. Tuve una relación muy estrecha con él, que fue Adrián Javier. Adrián Javier. Gran poeta. Adrián Javier. Muy buen poeta. Sí. Ochentista, pero él no fue del taller literario César Vallejo, no fue del grupo que se forjó alrededor de Mateo Morrison en la UAS. Él venía de un círculo literario que yo creo que se llamaba precisamente Domingo Moreno Jiménez, y hizo su obra de forma particular, propia, ¿no? Independiente de grupos. Poeta importante para irnos en el lado femenino de los vivos, a pesar de los pocos libros que ha publicado. Vamos a celebrar mañana martes la aparición de uno nuevo, que es Soledad Álvarez. La autobiografía del agua. Soledad es una magnífica poeta con quien vivimos en pelea, porque no nos entendemos por qué lo distancia tanto. Ella busca mucho la perfección, pero es una poeta formidable, además, con una formación exquisita. Es una poeta de la generación del 65, cierto, de los grupos que se formaron pero alrededor de René del Risco. Qué bueno que tú mencionas eso, Fausto, porque en la poesía nosotros, en los movimientos poéticos nuestros, han ocurrido muchas cosas. Hablamos, por ejemplo, del grupo o generación o promoción del 48. Pero los del 48 vienen a proyectarse realmente en los 70. Ciertamente. Y la obra de Víctor Villegas y demás se estaba todavía escribiendo en los 80. Sí, ciertamente. Bueno, eso le pasa a los sesentistas. Siguen publicando, varios de ellos siguen publicando hoy. Soledad realmente hizo su obra poética mucho después de la década del 60. Formó parte de ese grupo, pero sus libros de poesía se publican después. Y mira cómo ahora vamos a tener tenemos muchas expectativas. Ciertamente. ¿Cómo, a propósito de la mujer y la poesía, Janet Miller, ¿en qué lugar tú la ubicas en esta generación? Janet publicó 2 poemarios. Esa sí es una mujer que publicó y se presentó como poeta siendo sesentista en los mismos 60, y publicó 2 poemarios de mucho valor, pero ella luego derivó a la narrativa. Tomó otro curso, narrativa y crítica de arte, y diríamos de alguna manera u otra que abandonó el oficio poético por desarrollar otra vocación. Y literariamente hablando.
Yo pienso que hay también otros poetas importantes que tal vez sean más de 5, que sea muy estricto pensar en 5. Hay un poeta que no se menciona mucho en los círculos capitalinos, porque del Cibao es de Santiago, Es Fernando Cabrera. la poesía Es muy buen poeta. interiorista que le ha llamado Bueno, pero Bruno Fernando Rosario Cabrera no Candeliera. es de la poesía interiorista. Fernando Cabrera propiamente es ochentista, pero produciendo en Santiago, produciendo en el Cibao. Porque entonces los poetas de provincia no lo meten nunca en el candelero. Nos quedamos solamente con los que están en la capital. Y sucede que allá se produce magníficos poetas. Hay un muchacho, Igual y digo muchacho, igual que en la diáspora. igual, por ahí es que voy. Entonces, Hay un ya. joven, joven aún, como decimos, ya debe ser un muchacho con 40 años, pero siempre lo he visto como José Acosta, formidable exponente del trabajo de los escritores de la diáspora. Vive de hace más de 3 décadas en New York. Ese muchacho es un gran poeta, acaba de ganar el premio de poesía el año pasado. Pero ha ganado en novela, ha ganado en cuento, ha ganado en ensayo y siempre gana premios dentro y fuera del país. Ese muchacho hay que tomar muy en cuenta su poesía, que cuando se publique completa también debe merecer un reconocimiento. Estoy seguro que me quedo corto. Sí. Hay otros más que bien merecen el reconocimiento de la posteridad. 2 preguntas para finalizar. Todavía no se ha hecho en República Dominicana el reconocimiento a Norberto James como el poeta que ha sido de una generación y particularmente un poeta petromacorizano que escribió y que relevó el tema de los inmigrantes en su poesía. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que sí, que Sí. Norberto es bien reconocido. Norberto se aisló, se fue del país, incluso en los últimos tiempos, me consta, él ha rehuido mucho regresar al país y volver a estar en el ámbito literario. Bueno, ya se quedó fuera, tiene algunos problemitas severos de salud ya. Pero todo el mundo reconoce en Los Inmigrantes uno de los grandes poemas dominicanos. Y la otra pregunta. Y yo pienso que el conjunto de su obra poética es valiosa. ¿Está la poesía dominicana hoy día en buenas manos? Pienso que sí. No se ve, no se comenta, porque no, a diferencia de años y décadas pasadas, no hay quien los reciba en los medios de comunicación, no hay quien los comenta, no hay quien los recepcione. En consecuencia, se conoce muy poco lo que se hace. Pero sí, hay una juventud que está dando la pelea en la poesía dominicana. Y hay un grupo entre lo que está Homero Pumarol, Fran Báez, que son de ruptura total. Pero es interesante lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y representan... ¿En qué se queda? En un grupito pequeño, lamentablemente. Pero es así. Esa inmensa minoría que ha seguido la poesía dominicana, creo que Octavio Paz fue en algún momento que habló de la inmensa minoría. Hay otro que también habrá hablado de esa inmensa minoría, pero la poesía forma parte del devenir y del desarrollo de cualquier nación. Así es. Sin los poetas no somos los mismos. Así mismo es, así es la cosa. Entonces hacen falta los poetas y hacen falta, por supuesto, los críticos. José Rafael La Antigua, que nos ha acompañado, forma parte del mundo, del país, de los poetas y también de los críticos. Bueno. Ya lo saben. Muchas gracias a José Rafael por su compañía, por este diálogo y gracias a ustedes por acompañarnos hablando sobre la poesía dominicana.